sobre un video, vamos a reaccionar a un video que se llama La gran trampa de la fotografía. Vamos a conocer un fotógrafo espectacular que yo sigo normalmente y me gusta muchísimo su trabajo y es un placer escuchar a este fotógrafo. Entonces, vamos con el tema de la gran trampa de la fotografía. Quiero que invitarlos a que se suscriban al canal de donde estoy haciendo este extracto de este video. Es solamente un extracto, la entrevista es muchísimo más larga, son como 40 minutos con Tino Sorino. Lleva más de 40 años de experiencia en el mundo de la fotografía y este extracto lo estamos sacando de carretedigital.com, un excelente canal de fotografía. Los invito a que se suscriban al canal de ellos y le dicen que vienen de acá de John Vargas Fotografía. Pero empecemos con esto y vamos, ¿qué les parece este tema? La gran trampa de la fotografía. Técnicamente puedes hacer muy buenas fotos y la cámara te lo hace, eso es verdad. Sí. Pero a mí, siempre te lo he dicho, siempre que has venido a algún programa conmigo te lo he dicho, me encanta esa visión que tienes, ¿no? Ese captar ese momento, ¿no? La foto de la Mona Lisa, de la Mona Lisa andando, ¿no? Saliendo del museo. Tino tiene Eso unas fotos espectaculares. se nace con ese don se entrena. Alguien que piensa, como yo, que no lo tiene, ¿lo puede entrenar y puede algún día llegar a tenerlo? Creo que sí, porque además, Fran, has tocado la gran trampa de la fotografía. La gran trampa de la fotografía es que las cámaras resuelven técnicamente bien las fotos. De manera que tú estás delante de una puesta de sol, haces la foto, queda bonita, cambias la temperatura de color y te queda más cálido, tienes muchos likes y dices, joder, soy el mejor fotógrafo del mundo. Porque has de pensar que eres el mejor fotógrafo del mundo si quieres salir adelante, aunque seas el último mono. Pero la gran trampa de la fotografía es que te la dan como muy estética, muy bien acabada. A mí me pasa a veces que veo libros publicados por aficionados y lo primero que ves es un revelado impecable, unas fotografías que dentro dices, wow, qué nivel. Pero luego les falta el alma. Digamos que para mí la fotografía digital está creando muchas bellas sin alma, como decía la canción aquella. ¿Ustedes qué les parece? ¿Están de acuerdo con esto de que la fotografía hoy en día le falta el alma? Sí, porque lo que él dice es que las cámaras hoy en día, con tanta tecnología, con tantas cosas que nosotros tenemos, como con la IA y todo ese tipo de cosas, que es conectándolo con lo del tema anterior, es que técnicamente las fotografías y visualmente las fotografías son muy bonitas y con los programas de edición lo podemos mejorar muchísimo. Pero el alma, lo que provoca que nosotros nos detengamos frente a esa imagen, a esa fotografía, una y otra vez, se está perdiendo. Y esto puede ser no solamente por las cámaras, también puede ser por las redes sociales. En la red social de Instagram, que es una de las redes con las cuales estamos haciendo hoy este directo, muchas personas solamente suben y suben y suben y suben la foto. Y entonces se están volviendo fotografías de Instagram, fotografías con una saturación muy grande, muchos colores, visualmente atractiva, pero da mensaje, genera emoción, es reflexiva. Hay fotografías que visualmente no son tan agradables, como la fotografía, no sé si ustedes recuerdan, de ese niño tirado en la playa ¿cómo es que se llama? Un buitre con un gallinazo. Esos que desperdicios y ese tipo de cosas, que estaba ahí como al acecho esperando que el niño se muriera para comérselo. Eso visualmente no es nada agradable, cero agradable, pero genera sentimiento, genera emoción, genera angustia, reflexión. Es una fotografía que se ve una y otra vez. Y eso aproximadamente es a lo que se está refiriendo él. Vamos a continuar. No, Frank, no sé qué era el cantante. Y entonces lo que dices tú del don, yo creo que hay algo que viene ya de serie y que luego lo desarrollas, porque
creo que era Alex Webb, que explicaba que una fotografía es lo que has vivido, lo que has soñado, lo que has pensado, lo que has leído, lo que has entendido, tu posicionamiento con respecto al mundo. O sea, una buena fotografía es una cultura, eso es la experiencia, pero la experiencia no es nada más que la cultura que has adquirido a partir del hecho de vivir. Y cuando tú haces clic, ahí estás metiendo todos tus anhelos, todos tus deseos, todas tus fantasías, todo tu conocimiento, toda tu cultura. Ahí está en aquel clic. El clic es lo de menos. La foto, la estética, incluso la técnica es lo de menos. Hay una parte que es alma, que es lo que separa, digamos, un ser humano de un objeto. Y esto que él lo dice es muy, muy importante y muy interesante. Aquí él enlaza con algo que yo siempre he dicho y a mí muchas veces me critican porque yo muestro a ustedes cómo hago mis fotografías, pero yo estoy muy de acuerdo con el concepto que él dice. O sea, en la fotografía se ve toda la cultura que nosotros tenemos como fotógrafos. Y eso se nota muchísimo en la fotografía, la sensibilidad, la forma de apreciar el mundo. Por ejemplo, si yo soy fotógrafo y le voy a hacer un retrato a una mujer, normal como lo realizo, van a haber fotógrafos que en su concepción ellos quieren ver o proyectar a una mujer sumisa. Entonces van a hacer la fotografía desde un ángulo que la mujer se vea más sumisa, se vea disminuida, lo que sea. Van a haber otros fotógrafos que por el contrario quieren mostrar a una mujer fuerte, empoderada, y entonces también ellos van a utilizar un ángulo de cámara que va a generar más esa grandiosidad de la mujer. Lo mismo los colores, las cosas que utilizan como fondo, los atrechos, todo ese tipo de cosas nos ayudan para nosotros mostrar nuestro mensaje. Y también puede ser que estén dos fotógrafos tomando la misma fotografía, pero uno tiene un mayor nivel cultural que el otro hablando visualmente. Y las dos fotografías se van a notar muchísimo quién es el fotógrafo que tiene un poquito más de experiencia, quién es el fotógrafo que está empezando, a pesar de que fue la misma modelo, los mismos esquemas de iluminación, el mismo sitio, la misma hora, los dos dispararon la foto prácticamente al mismo tiempo. Y una fotografía de ellos dos puede tener mucha alma, aunque no esté perfectamente elaborada técnicamente. Y la otra fotografía puede ser perfecta técnicamente, visualmente bella, pero sin alma. Y a esto es a lo que se refiere este maestro de la fotografía. Continuemos. Este alma es lo que tienen las fotografías. Yo tuve un maestro que era Elliot Erwitt, también fallecido recientemente, que explicaba que en el maletín es de meter magia. Tienes que llevar la magia en el maletín, o otro decía la buena suerte, pero esta magia no es nada más que tu propia manera de ver el mundo. Y como todos somos diferentes, no hay una persona que sea igual que otra desde un punto de vista intelectual, la manera en que ves el mundo pues, de Isabel Muñoz no es la misma que la veo yo, que la ve Cristina. No es que seamos mejor o peor, es sencillamente nuestra formación y las cosas que queremos, que nos conmueven. Y esto es el alma que hay detrás de la fotografía. La manera de ver es el resultado de estos libros que has leído, es el resultado de estos fotógrafos que te han influido, de esta religión que te interesa o no te interesa, de esta sociedad que quieres reflejar porque es diferente de la tuya. ¿Sabes? Esto es hay un punto de talento que es lo que viene adquirido por genética, y otro punto que es el más importante, el que, contestando a tu pregunta, creo que se puede desarrollar, que es el punto de formarte como fotógrafo. Hay etapas. Hay fotógrafos que hacen una buena foto y se pasan toda la vida haciendo esta foto. Hablo de aficionados o profesionales, pero vamos a decir aficionados para que no se nos enfade ningún colega. Entonces, yo creo que los buenos fotógrafos tienen una trayectoria en la que intentan ir más allá. A veces experimentas, pero no se nota, porque tu estilo es un estilo muy llano. Sería el mío, por ejemplo, el de Vital and Harvey o Alex Webb, que tiene un estilo muy concreto. O sea, Alex Webb no hace fotos muy diferentes, son fotos de Alex Webb. Siempre una composición tremenda, un dominio de la luz, pero posiblemente Alex Webb
como hablábamos antes, ha experimentado muchísimo, ha intentado llegar más allá. Y estos son los fotógrafos que realmente, esto es lo que realmente te ayuda a extender no diría tu talento, yo diría joder, no me sale la palabra. Tu experiencia. Sí, quizás. tu experiencia, el hecho de que no como los 7,5 no te plantes cuando estás en un 6, sino que intentes aspirar a este 7,5. Esta foto imposible que dices que la conseguirás mañana, pero todavía no la has conseguido. Y esto me parece tan interesante lo que él está hablando de la fotografía, y es nuestro propio concepto, nuestro propio estilo fotográfico. Y nuestro estilo está marcado por todas nuestras vivencias, como lo dice. Es muy diferente el estilo fotográfico de las personas que me siguen, por ejemplo, desde Europa. Ellos tienen una forma de ver y la realidad, de concebir la realidad. El latinoamericano tiene otra forma totalmente diferente de concebir esa realidad también. Lo mismo, los diferentes pueblos de aquí de Latinoamérica tienen realidades y concepciones muy diferentes. Ahora, no nos vamos a meter con el tema de la religión, pero una persona de una religión tiene una concepción de la estética de una forma, y otra persona de otra religión la tiene de otra forma totalmente diferente. Sin decir acá que una es mejor o que peor que la otra, solo son diferentes, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Y también algo muy importante de lo que él habla es el tema de los referentes. Para nosotros los referentes son muy importantes, es muy importante cultivar esa cultura visual. Y esto lo enlazo con el tema de los videos que yo realizo de historia de la fotografía y grandes maestros de la fotografía. Esos videos son muy importantes y me duele que a veces no los vean tanto ustedes, pero son muy importantes, por lo menos para mí. Me han ayudado a un crecimiento estético muy importante. Ver cómo los grandes fotógrafos que han sido unos referentes y que han marcado la historia de la fotografía, cómo hacen sus fotografías, ver sus fotografías me ha enriquecido mi lenguaje visual. Lo mismo, las fotografías míticas de la historia, por qué una fotografía en X época era tan importante. Algunos pensarán de una forma errónea y equivocada que las fotografías de finales del siglo XIX estéticamente no eran bonitas, estaban borrosas, no se veía la nitidez que se observa hoy en día con las imágenes. Bueno, todo ese tipo de cosas que podemos decir, pero tenemos que tener presente que en ese momento estaba apenas en pañales la fotografía. Lo mismo pasa más o menos en el 2008, 2007, que estaban empezando el tema de las cámaras digitales. Las imágenes que ustedes ven hoy en día con las cámaras digitales de 32, 60, 100 megapíxeles eran o son superiores a las cámaras profesionales. Eran como 8 megapíxeles en esa época y era la cámara más grande. Y también la forma como hacíamos las fotografías en análogo. Son cosas muy diferentes, aunque también se hacían algunos trucos de edición para ese tipo de cosas. Por eso, algunos todavía piensan que la fotografía análoga tiene como más sentimiento, pero no es así. Es simplemente la forma como hacemos nuestras fotos. Yo siempre los invito a ustedes a que reflexionen antes de disparar la fotografía. Miren bien el encuadre, miren la composición, la exposición, si está generando algún sentimiento, si está haciendo algo interesante, si dará algo que pensar, y todo eso nosotros lo tenemos que entrenar y hacerlo así de rápido. Pero con la tecnología digital se está volviendo de que yo disparo 800 fotos en una sesión de fotografía, que yo después saco 10. No sé.
No sé, no estoy de acuerdo. Luzmir Patricia Pérez Camacho, hola, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en este video muy interesante con este maestro de la fotografía. Continuemos. Este intento por estudiar la obra de tus referentes, no hace falta que sean 1000, solamente con 20 o 30 es suficiente. Yo, por ejemplo, veo a Paolo Pellegrini y digo, me gustaría ser Paolo Pellegrini, pero Paolo Pellegrini ya existe, lo hace muy bien, pero intento entender a Paolo Pellegrini y a veces hago una foto y digo, a ver qué haría Paolo Pellegrini aquí. Un reflejo, ¿no? Claro. Es una situación muy Paolo Pellegrini. Es decir, es no quedarte contento con lo que tienes, sino intentar continuamente evolucionar, esta es la palabra. Y esto es lo que es al final este punto que la cámara no te va a resolver, de la misma manera que la inteligencia artificial no piensa, no siente, y te va a resolver técnicamente una serie de cosas, pero la parte de magia de Elliot Erwitt la tienes que poner tú, es el alma de tus fotos. Ya salió el tema de inteligencia artificial. Ha No, tardado me poco, refiero, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Es la verdad, nosotros tenemos que empezar a estudiar más. Tenemos que empezar a empaparnos más de las cosas que se están viviendo, de los fotógrafos, de quiénes son los referentes. Eh, Pregunta, biología desde cero. Pregunta, ¿cuáles son las reglas del directo? No, aquí no tenemos reglas, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Estamos aquí una charla entre amigos. Estamos tomando agüita con John Vargas Fotografía. Entonces no hay problema, ustedes pueden hablar. Vamos a ir mirando estas noticias. Igual si van saliendo temas adicionales que ustedes quieran, los vamos tratando. Yo no tengo afán, no, aquí lo podemos tratar. Bueno, ¿dónde me quedé? Ok, los referentes. Entonces, es muy importante que miremos los referentes que a nosotros nos gustan y que nos darían la oportunidad de crecer. Ay, es que yo soy fotógrafo que me paro en las afueras de una iglesia para tratar de capturar una fotografía y tratar de vendérsela. Sí, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Empieza a mirar referentes de cuáles son los fotógrafos que te gustan, cuáles son los referentes de los fotógrafos que toman este tipo de fotografías, mirar qué cosas del estilo de a él le gustan, utilizarlos y obviamente las personas cuando salen de la ceremonia van a ver tus fotos y van a decir, wow, me gusta, ¿por qué no me haces una sesión o ese tipo de cosas? Y no solamente los referentes en tu disciplina, los referentes en diferentes disciplinas de la fotografía nos sirven a nosotros. Por ejemplo, ¿quién dijo que yo no puedo hacer una fotografía de retrato utilizando técnicas macro? Y las he visto. Hay unas fotografías preciosas de unos acercamientos del ojo. Aquí en Bogotá hay un sitio donde estuve mirando y eso es lo que ellos hacen. Uno va al sitio y lo único que ellos hacen es que toman la fotografía de la retina del ojo. Te esperas, ellos harán una edición para aumentar el contraste y la nitidez y sacar más detalles y tú te llevas tu fotografía de tu iris. Me pareció genial, me pareció súper. Está incluido dentro de la fotografía de retrato. Eso es genial. Ahora, mirar los fotógrafos referentes, Anna Leibovitz, Bresson, Capa, bueno, todo más reciente, muchísimos fotógrafos, Peter Colson, que me encanta, yo estoy hablando de los referentes míos, pero me gustaría que ustedes en la cajita de comentarios me dijeran cuáles son los referentes suyos y se suscriban al canal porque estamos teniendo una tarde muy amena. Vamos a continuar, que ahora vamos a entrar con el tema de la IA. No, es que el gran debate de la inteligencia... Ahora estoy escribiendo un libro que se llamará Anatomía de una foto y yo... ¿Un libro? No, puede ser. Uno más. Bueno, me lo pidieron. Yo había dicho ya está, yo lo he explicado de todo, pero me pidieron y pensé, bueno, todavía puedes añadir algo. Y entonces entró la IA. Y entonces tienes que escribir algo que hable del futuro, que no caduque, y al final el tema es el alma, como 2001 no Odisea en el espacio. ¿No? El tema es el alma. Y esto se puede añadir bien a las fotografías. Puedes hacer con la IA unas fotografías técnicamente perfectas, pero falta algo. Puedes experimentar, puedes hacer arte, puedes hacer imágenes soñadas que no las harías. Yo, por ejemplo, fui a un taller de IA para poder escribir sobre el tema
Y entonces recuerdo que la profesora, Ariadna Arnés, nos dijo, bueno, proponer fotos. Y entonces yo propuse una foto que yo la había intentado hacer en la vida real, que era fotografiar el Taj Mahal de noche, con la estrella, con la osa mayor detrás del Taj Mahal. Le dije, y con unas huríes bailando delante de los jardines. Esa foto sería carísima. Técnicamente, si yo quiero hacer esta foto, tendría que cerrar el Taj Mahal, pagar una fortuna por el Taj Mahal, ver cómo me lo monto para que aparezca la osa mayor detrás, sí, o la estrella polar, o lo que sea, una galaxia y esto, y contratar unas modelos que iluminaría con flash para que bailaran delante. Y en cambio la IA pues me dio 4 propuestas perfectas en 3 o 4 segundos. De manera que dices, bueno, lo que yo quiero ahí está. Pero luego, ¿cuál es la gran diferencia? Que, pues la gran diferencia para mí es que no voy a la India. Ahí está, la experiencia personal. Eso. Esto es fundamental y a muchos se les olvida, y no solamente con el tema de la IA. Voy a seguir hablando de mi campo, que es el tema de la fotografía de retrato. Ustedes saben y tienen el conocimiento que con Photoshop se puede hacer de todo. Antes de la IA, estamos hablando antes de la IA. Yo puedo hacer maquillaje digital, puedo cambiar los volúmenes, puedo cambiar las proporciones, los colores, los sitios, todo ese tipo de cosas. Pero la experiencia no se cambia. Por eso, a mí me gusta mucho trabajar con maquilladoras, estilistas y ese tipo de cosas para que mi cliente o mi modelo viva la experiencia. No es lo mismo, y ya lo he dicho en varias oportunidades, que llegue la modelo con la cara lavada, tomarle unas fotos y después en edición la maquillo, la peino, le cambio el color de los ojos, lo que sea, la transformo por completo. Bueno, visualmente tenemos una fotografía bonita, pero la experiencia para ella, ¿qué? ¿Se sintió hermosa? Sí, se ve bonita en la imagen, bonito, muy espectacular, pero ella vivió ese momento en el cual se sintió así de hermosa, no. Y este tema de la experiencia es muy, muy importante. Y el tema de la IA está dejando a un lado las experiencias por los resultados. Entonces, yo le puedo decir a la IA, entrenarla con mi rostro y decirle, realice una fotografía como si yo estuviera, no sé, en Egipto, en un caballo, con la pose de Napoleón, el del caballo que está así, y yo estoy ahí, y tengo esa fotografía, que me la dé a una ampliación lo suficientemente para imprimirla y colocarla en un cuadro en mi casa o para publicarla en las redes sociales. Sí, tengo esa imagen. No sé montar a caballo. Nunca estuve en Egipto. Nunca fui con Napoleón. Entonces, no, visualmente es bonita, pero no va a tener esa experiencia, esa historia detrás de la fotografía. Van a preguntar, wow, ¿y esa foto cómo fue? No, hice un prompt y salió. No, en cambio, esa misma fotografía, realizándola como es, como él dice, yo viajando a Egipto, aprendiendo a montar, consiguiéndome la ropa de Napoleón. Entonces, wow, ¿y esa foto qué pasó? No, estuve en Egipto, viví tales experiencias, casi que no consigo, me caí las primeras veces cuando aprendí. Bueno, muchísimas anécdotas que nos van a llevar a vivir eso. Por eso es lo que él habla de la experiencia. Y llego a tu pregunta de nuevo, al final, a la fotografía que técnicamente las cámaras o la tecnología la resuelven perfectamente, lo que les falta es la experiencia. No es lo mismo pedir fotos de las 7 maravillas del mundo y tenerlas en pocos segundos que visitarlas. Y a mí me parece que ahí está la gran diferencia. Entonces una foto, la experiencia, al final vamos a ello. Lo que tú estás expresando en una fotografía tuya no es nada más que todo lo que has vivido, todo lo que has soñado, todo lo que has leído, tu experiencia. Y esto no lo puedes comprar en Amazon. Yo se lo llamo inteligencia cultural. Sí, es lo que vas asumiendo durante toda tu vida, esa experiencia que vas asumiendo durante toda tu vida y que luego se refleja en tus fotografías. Es fundamental. Yo recuerdo una vez, estuve comiendo, con un tipo que le había tocado una quiniela. Era millonario, ultramillonario, supermillonario, pero no sabía qué decirle porque al final, bueno, pues le has felicitado. Y entonces, bueno, una vez más le dije, qué suerte, ¿no? Ahora tu vida ha cambiado, ahora tienes el futuro resuelto.
Y me contestó, para suerte la tuya, que mueves un dedo y vives de ello. Y claro, o sea, la noción que mucha gente tiene de la fotografía es un buen equipo, un equipo costoso, un software con IA o sin IA que te resuelva las cosas y un dedo con el que ejecutas tu trabajo. Y en realidad el dedo es como el cable de freno. Es parte de la tecnología, pero el alma de la fotografía eres tú. Tú eres el zoom, tú eres el que ve las cosas. Y esto no viene el Espíritu Santo y te da un toque y de repente tienes una visión tremenda. No tienes más remedio que crearla. Y es verdad, hay mucho trabajo. Yo los mejores fotógrafos, conozco a muchos de los mejores fotógrafos, vamos a llamarles del mundo, por National Geographic o por los encuentros que he tenido con ellos, y no hay ninguno que no trabaje. Quiero decir que no trabaje interiormente, que no haya detrás una cantidad de esfuerzo brutal de la que nosotros apreciamos un 1%. Este tema me dio risa porque todavía piensan esto, de que ser fotógrafo solo es hacer así. Y ahora con las nuevas tecnologías, pues peor, ni siquiera vamos a hacer así. Pero lo que él dice es verdad. Yo conozco también varios fotógrafos muy renombrados que ellos trabajan mucho. Conmigo se les causa atención a mis clientas que cuando vamos a hacer una sesión de fotografía, yo hago 2, 3 reuniones previas. Bueno, hoy día tenemos la ventaja de esto, de hacerlo virtualmente. Pero antes nos desplazábamos hasta el estudio o hasta la locación y hablar detalles, la hora, ir al sitio, si no es en el estudio, ir al sitio, ver la hora, cómo está cayendo la luz, bueno, ese tipo de cosas para hacer clic. Entonces, esto también va muy de mano de por qué cobramos lo que cobramos los fotógrafos. No sé qué les pareció este gran fotógrafo Tino Soriano. 40 años de experiencia, se notan en la forma como él habla, me encantó. Los invito a que se pasen por carratedigital.com, vean la entrevista, dura más o menos 1 hora y es una entrevista muy interesante, podemos aprender mucho. Mientras tanto, suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones. Recuerden, soy John Vargas, fotógrafo radicado en la ciudad de Bogotá, que está con un clima bastante bipolar, como pueden apreciar, 16 grados centígrados, con tormentas y con sol. Bogotá. Bogotá es así. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.